Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo especial con el Señor. A nombre de Manantial Hogar Espiritual y el propio Danilo Obando, les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que podamos tener este tiempo juntos para bendecir a nuestro Dios y para recibir la palabra que Él tiene ya preparada y dispuesta para cada uno de nosotros. Queremos invitarlos en esta tarde, tanto en la plataforma de Facebook como en la plataforma Zoom. Queremos invitarlos a que inclinemos juntos nuestro corazón delante del Señor, que le pidamos que Él se glorifique en este tiempo que estamos aquí reunidos delante de Él. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. Estamos verdaderamente gozosos de poder disfrutar delante de ti este tiempo, que tenemos la bendición y la libertad de podernos reunir a una distancia, Señor. Muchas gracias porque lo podemos hacer con libertad. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos has otorgado para que consideremos tu presencia, para que estemos de acuerdo, unánimes, considerando que tú tienes bendición para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos rogarte, Señor, con toda la humildad, Señor, que tú te glorifiques en medio de nosotros, que tú envíes tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos reunidos, sobre todos aquellos que se conecten a esta transmisión, que podamos recibir lo que tú tienes ya dispuesto para nuestra vida y que lo podamos hacer con mansedumbre, que lo podamos hacer sabiendo que tú eres el mayor en medio de nosotros, y te damos muchas gracias. También, Señor, queremos agradecerte por cada uno de los ministerios y diferentes grupos, congregaciones o entidades de fe que se están congregando en este día para compartir tu verdad. Te rogamos, mi Dios, que tú los guíes, que tú les inspires en su corazón cada palabra que ellos puedan predicar de parte tuya, que nuestro pueblo en México pueda ser introducido de una manera sencilla, pero veraz, con toda la certeza de que lo que se enseñe sea con fundamento en tu palabra, en tu bendita palabra de vida. Te damos pues muchas gracias por cada asociación, por cada congregación y ministerio, y te damos gracias, Padre, porque juntos podemos cumplir con tu instrucción de ir y predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Siempre lo hacemos con su palabra. Y en este canto nos dice así: canto alegremente a mi Salvador, porque me ha dado su eterno amor. Él me ha perdonado y me ha dado salvación, y por eso ahora yo le brindo adoración. Yo me gozo, le alabo, le bendigo, yo bendigo a Jesucristo mi Señor.
bendigo a Jesucristo mi Señor. Canto alegremente a mi Salvador, porque me ha dado su eterno amor. Él me ha perdonado y me ha dado salvación, y por eso ahora yo le brindo adoración. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Yo me gozo, le alabo, le bendigo. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Yo bendigo a Jesucristo mi Señor. Aleluya. Nos podemos gozar, nos podemos alegrar delante de nuestro Dios. Si una prueba quieres ver del amor que pudo haber cuando Dios le dio al mundo parecer, dijo Dios, todo está bien, y al tiempo de un amén hizo al hombre y le dio vida también. Y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por compañera y ayuda a una mujer. Y lo hizo a su imagen, lo formó con su poder y le dio por complemento y ayuda a una mujer. Pero el hombre se apartó, su camino prefirió y a su Padre celestial abandonó. Pena, muerte y dolor, gran angustia y temor fueron frutos que más tarde él cosechó. Y el Padre se dolía de haber hecho su creación, pero al tiempo que sufría preparaba su perdón. Y el Padre se dolía
creación, pero al tiempo que sufría, preparaba su perdón. Una virgen concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. En 3 años completó el maestro su misión con su vida, el gran precio él pagó. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Concibió y el mundo conoció al ungido, al Mesías recibió. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo envió, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y tenga vida eterna, y conozca su amor. Y conozca su amor. Y conozca su amor. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien. Aunque la Escritura no lo dice, y considerando que estamos en un mes en donde hay una gran promoción de la muerte en todos los ámbitos,
basta con salir a la calle o una tienda o ver la televisión. La promoción de la muerte es verdaderamente intensa. Entonces, aunque no lo dice la Escritura, algo que podríamos imaginar porque somos muy creativos, es que uno de los protagonistas de la parábola de Jesús narrada por Lucas en el capítulo 15, bien podría tratarse de un hombre joven que se empeñó en irse de fiesta con sus amigos. A lo mejor deseaba celebrar Halloween. En Lucas, lo que dice la Escritura en el capítulo 15, en el párrafo 11, la Escritura dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, y se refiere a lo que sigue. Pero ¿la enseñanza de qué? Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza. Entonces, bueno, sería bueno, convendría, que nos asomemos para ver de qué enseñanza nos está hablando este párrafo. Y vamos a verlo desde el principio del capítulo 15 del Evangelio, de la versión del Evangelio escrita por Lucas, donde dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores. Y esto me da mucha risa, es que el Señor es maravilloso. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores. O sea, ahí lo que nos está diciendo es que en aquel tiempo, por supuesto, en aquel tiempo, los cobradores de impuestos eran unos bandidos, eran unos pecadores. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos, dice verso 2, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadoras. Chusma, chusma, diría alguno. Y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. ¿Para qué? Pues para ilustrar su enseñanza. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa y hará una estupenda barbacoa. No, esa no es la historia, perdón. Y entonces dice, cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. Y dice el párrafo 7, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente. Esa es la clave. Un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos, dice el párrafo 8, que una mujer, esta es otra historia, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Verso 9, y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. Verso 10, insiste, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. La enseñanza de estas dos historias es que hay gran alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora sí, vamos al capítulo 15, en el párrafo 11 que estamos mencionando, y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Pues ya la vimos, de que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y dice, un hombre, les contó la siguiente historia, un hombre tenía 2 hijos. Y aquí encontramos 2 actitudes diferentes en los hijos que nos pueden guiar a saber
¿cómo nos comportaríamos nosotros? Porque miren, amados, amadas, amigos y amigas, leer la Biblia no tiene ningún propósito histórico o cultural, sino que el propósito de la palabra de Dios es transformarnos nosotros. Entonces, el hecho de que leamos que estas cosas fueron enseñadas, no solamente es porque para que aprendamos, pues sí, lo que les enseñó Jesús a ellos. No, es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros hoy en día, en este momento, a los que estamos siendo expuestos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Entonces, no veamos esta enseñanza como, sí, a aquellos. No, a nosotros, a ti y a mí que estamos escuchando. Y gracias, además, por tu atención. Entonces, esta historia Jesús presenta dos personalidades. Uno se considera muy justo, es el que nunca se fue del lado de su papá. Dice, y le cuesta trabajo aceptar al pecador y perdonarlo. A veces nosotros queremos comportarnos con mayor justicia que aún la justicia de nuestro Dios. Dice el otro, un joven inexperto, podemos ponerle cualquier otro calificativo. Aquí la Escritura le llama inexperto, ansioso por descubrir el mundo y que se aparta de su padre, pero también se aparta de Dios. Y que es igual, y que es lo que hoy vamos a llamarle a él, a ese joven inexperto y ansioso, le vamos a llamar el hijo prodigio. Vamos al verso 12. Y no se confundan, no me equivoqué. Es que la Escritura no llama así la historia. No se preocupen. Vamos a ver por qué le estamos llamando así. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Cariñosísimo el muchacho, por lo visto. El muy reconocido autor y profesor bíblico John Garlock enseñaba sobre las 3 tragedias y las 3 bendiciones de esta historia. Y bueno, las vamos a referir, por supuesto. Las tragedias que suceden en el curso de esta historia son, primero, la autosuficiencia, que no es otra cosa más que soberbia y orgullo. Recordemos que el primer pecador es Satanás, en contra del Dios vivo. Y podemos asomarnos a lo que nos enseña Isaías en el capítulo 14, los párrafos 12 al 14 nos dicen lo siguiente: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Por eso es que Dios aborrece la soberbia, porque fue el primer pecado que se cometió en contra del Dios vivo y verdadero. En Proverbios capítulo 6 podemos aprenderlo. Hay 6 cosas, dice el párrafo 16, hay 6 cosas que el Señor odia. ¿Dios? ¿Puede Dios odiar algo? Sí, aquí lo dice, y lo dice bien claro. ¿Hay 6 cosas que el Señor odia? No. Son 7 las que detesta, corrige el escritor. Verso 17, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies
que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Vaya, una lista bastante popular en la sociedad moderna. La tragedia del egoísmo nos lleva a todos los problemas que hay hoy en día. La corrupción de los gobiernos, incluso la guerra. Dicho sea de paso, la semana pasada en una de nuestras clases mencionábamos que si la visitación de Dios a esta tierra en la persona de Jesucristo se puede entender como el inicio de los postreros días, y lo hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, se puede considerar como los postreros días, por lo que sabemos que lo que sucede en Israel es un indicador preciso de los tiempos que estamos viviendo. Se informó la semana pasada que los extremistas palestinos invadieron decenas de poblaciones israelíes, causando daños y muerte a decenas de civiles, ya no digamos decenas, miles de civiles, y además tomando rehenes de entre la población civil. En un ataque que fue muy sorpresivo y que se ha dado cuenta en las noticias todos los días. Bueno, la peor matanza israelí desde el Holocausto, dicen algunos. Lo que sucede ahí nos debe alertar, nos debe de llamar suficientemente la atención, porque el destino de la humanidad está íntimamente ligado a las situaciones que vive el pueblo de Dios. Entonces, lo que sucede ahí, ese conflicto podría desencadenar muchas otras consecuencias a nivel internacional. Por lo pronto, pues en estos días se estarán dando nuevas noticias sobre todo lo que este conflicto ha significado, aún que se le empiece a considerar a Israel como peor de terrorista que los terroristas que atacaron sus ciudades. El egoísmo, estamos hablando de esto, es una raíz de pecado de donde surgen muchos más. En los mandamientos se prohíben los efectos del egoísmo: robar, mentir, adulterar, incluida, por supuesto, la idolatría. En la idolatría es el individuo el que pretende manejar las acciones de las supuestas deidades a su favor. Le prendo velas para que me haga un favor. Le doy una aportación al núcleo religioso para que tenga yo el favor de la supuesta divinidad. Eso no es más que egoísmo. ¿Por qué se cometen esos pecados? Pues para satisfacerse uno mismo. Algunos expertos señalan que esta actitud del hijo fue un terrible insulto para su padre, y lo podemos entender muy fácilmente. Él, que sería, una ofensa terrible, que sería tanto como decirle: oye viejo, ya muérete, estás de más, nos estás robando oxígeno. Ese joven prodigio, además de ser malagradecido e irrespetuoso, no se atrevía a llevar a cabo sus desenfrenos a la vista de sus vecinos. Y al final, la actitud del padre al irlo a recibir fue incluso para protegerlo de los vecinos, de aquellos que decían: ¡ay, qué mal está ese muchacho! ¿Quién sabe qué? Hay que apedrearlo. Porque acuérdense que la ley indicaba que un hijo rebelde debería de asesinarse a las puertas de la ciudad. El egoísmo produce lo opuesto a lo que el egoísta pretende. Aquel quería divertirse, quería celebrar cualquier situación, pero desgraciadamente pues consiguió todo lo contrario. Consiguió la soledad, consiguió el hambre, consiguió la vergüenza. Todo eso fue lo que consiguió. En el verso 12, la segunda parte del párrafo 12, dice: entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos, después de que aquel hijo le dijo: pues ya dámela antes de que te mueras.
Pocos días después, el hijo menor, al que hemos bautizado como Prodigio, y de cariño le podemos decir Prodigy, ¿ya? Que tanto nos gusta, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Se fue a celebrar Halloween. Es una figura, no me lo tomen a mal. Un festín de terror y muerte, porque eso es lo que pasó. Y se gastó todo lo que había recibido de su padre como herencia en vida. Ahora, si vemos las noticias de la semana anterior, ese festival que se estaba celebrando a 3 kilómetros de la franja, de la frontera con la franja de Gaza, en una localidad rural de Israel, era un festival de música electrónica, incluso un DJ mexicano estaba ahí convocado para amenizar ese festival. Se supone que se iban a pasar bailando la música electrónica toda la noche. Y esto en algunos medios se ha dicho que era una manera de que toda esa juventud de varios países estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. O sea, imagínense, la fiesta de los tabernáculos que Dios ordena en la Biblia, con música electrónica. O sea, bueno, a mí no me entra la idea de que así se pueda celebrar o que así se deba celebrar. Al contrario, o sea, era una fiesta en donde Dios no tenía nada que ver. O sea, Dios era el pretexto. Pero bueno, o sea, tampoco quiero condenar a toda la gente que estaba ahí. A lo mejor algunos sí se iban a divertir sanamente, considerando que era un festival por la paz, ¿no? Bueno, o sea, ahí cuántos prodigios, cuántos chicos prodigios habría por ahí. Desgraciadamente, ellos fueron la carne de cañón. ¿Por qué? Porque entró un grupo de 50 o no sé cuántos terroristas y arrasaron y le robaron la vida a más de 200 personas en ese lugar y hirieron a quién sabe cuántas más. Entonces, tengamos presente también y consideremos que las cosas del Señor son sagradas. No se pueden aterrizar en lo mundano. Lo de Dios es de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender de lo que está sucediendo en estos momentos en contra del pueblo de Israel. Tenemos que aprender porque está sucediendo y nosotros podemos aprender de ello. ¿Qué tan involucrados estamos nosotros en todas estas celebraciones? Ay, es que es Halloween cristiano. Oye, festivales pro muerte. ¿Vamos a participar en festivales pro muerte? ¿Vamos a participar en toda esta ola, en toda esta andanada de cultura de la muerte? Ay, sí, soy cristiano, amo a Jesús, pero ya vi todas las de Freddy Krueger. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Podemos nosotros mezclarnos de esa manera? Eso es lo que hizo el prodigio, este chico prodigio. Ahora, necesitamos aclarar más adelante por qué le estamos llamando así. Vamos a regresar a Lucas 15, verso 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo mandó al campo para que le diera de comer a sus cerdos. Acuérdense que para los judíos los cerdos eran un animal inmundo. Aquí vemos que el agricultor también era porcicultor, ¿verdad? El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. Ahora, la pregunta entre nosotros, ¿alguien sabe qué son las algarrobas?
porque las hablamos, las decimos, las algarrobas por aquí, las algarrobas por allá, como aquellas que algarrobas por aquí, algarrobas por allá. Bueno, ¿alguien sabe? Bueno, yo les platico. La algarroba es un fruto en forma de vaina, hagan de cuenta como una vaina de chícharos, pero seca, reseca. Y dice, pero su apariencia, bueno, de apariencia seca y oscura, de un arbusto que se llama algarrobo, que es un árbol común en Palestina, de aquel rumbo. Estas vainas sirven para sustituir el cacao en polvo o el chocolate. Eso yo no lo sabía, yo lo averigüé a la hora de estar considerando este mensaje. Y servían de alimento para los animales. Y la gente sin recursos pues también las comía en casos de extrema necesidad. Curiosamente, es un fruto rico en antioxidantes y es una buena fuente de fibras y vitaminas del complejo B. ¿Lo podríamos considerar? ¿Lo podríamos tener en cuenta? A veces pensamos que Dios descuida a los más pobres y aquí queda comprobado que no. Recordemos lo que el Señor nos enseña cuando habla en Mateo 6, verso 26, cuando dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Regresamos a Lucas. Cuando finalmente, verso 17, entró en razón, ¿quién entró en razón? El hijo prodigio. Se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Cuándo será que los rebeldes e insensatos entrarán en razón? Debemos empezar por nosotros mismos. Recuerden, el asunto somos nosotros, no son ellos, no son los de la historia, incluso no son los de cualquier otro lugar del mundo, ni siquiera tu vecino. Eres tú, soy yo, los que necesitamos considerar esta palabra para nosotros. ¿Somos pródigos o prodigio? Debemos empezar por nosotros mismos como hizo el hijo prodigio. Dice, volveré a la casa de mi padre en el verso 18 y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Contrátame de mozo, contrátame como sirviente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta reflexión es la que nos lleva a llamarlo prodigio. ¿Qué es un prodigio? El diccionario de idiomas de Oxford lo define de esta manera. Suceso extraordinario y maravilloso, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Es un suceso extraordinario. Esto en la primera acepción. La segunda es mucho más atinada para nuestro propósito. Después de lo que dice que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Entonces, de ser el pródigo, el que gastó toda su herencia, el que despilfarró esa buena herencia que le dio su padre, se convierte en prodigio. ¿Por qué? Porque hubo una intervención gloriosa de Dios en su corazón cuando se dio cuenta de su estado. Y dijo, no es posible que esté yo aquí comiendo de lo que comen los cerdos, siendo que mis empleados, los empleados de mi padre, tienen mucha mejor condición de vida de la que yo estoy teniendo. ¡Qué necio he sido! Se arrepintió,
Se arrepintió y dijo, voy a ir y le voy a pedir perdón al Señor. Voy a pedir perdón, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. ¿Y cuántas veces nosotros deberíamos de cobrar conciencia de que cuando algo no nos está funcionando es porque estamos haciendo las cosas mal? Así lo debería de considerar también este pueblo de Israel. ¿Le están saliendo las cosas mal? ¿Por qué le están saliendo las cosas mal? En la Biblia encontramos una y otra vez que cuando el pueblo se descarría, cuando el pueblo de Dios se va por su propia cuenta y se aparta de los mandatos del Dios vivo y de la gracia del Dios vivo manifestada hace 2000 años en la presencia de Jesucristo, ellos no lo han considerado, ellos todavía están en la idea de que el Mesías no ha venido y siguen haciendo las cosas a su modo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la Escritura? No se necesita ser demasiado estudioso para poderlo ver una y otra vez. Cuando el pueblo de Dios se aparta, cuando el pueblo de Dios se distrae de aquello que Dios demanda de ellos, que es santidad, entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos. Necesitamos aprender de estas cosas. Este hombre era un había negado su linaje, había negado su dignidad por irse a gastar y a despilfarrar en muchas formas lo que se le había entregado. Nosotros, ¿cuántas veces deberíamos venir ante el Señor arrepentidos? Y no solo porque nos vaya mal, no solo porque, híjole, es que choqué, se descompuso esto, se descompuso el otro, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos, los hijos no me respetan. O sea, ¿cuáles son los problemas a los que te estás enfrentando? ¿Tienes un jefe muy déspota en tu oficina? Todas esas cosas, una presión económica, tienes que pagar y no tienes, no te alcanza. Todas esas cosas que a veces nos ponen contra la pared. Deberíamos nosotros reflexionar, ¿será que me estoy apartando de Dios? ¿Será que no estoy cumpliendo lo que nos dice Dios en su palabra? ¿Será que estoy siendo renuente ante las cosas que Dios me está demandando? Necesitamos nosotros reflexionar, necesitamos nosotros poner esta reflexión en nuestro corazón. Dejemos de ser pródigos, vengamos a ser prodigio, igual que este joven. Dice, regresamos entonces al capítulo 15 de Lucas, verso 20. Regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y compasión, y como dijimos, aún hasta para protegerlo del entorno y de los curiosos y de los chismosos que querrían hacerle algún daño por irreverente, por rebelde. Dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él ya había preparado su speech, él ya había preparado su confesión y la dijo tal cual la había preparado. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, o sea, el papá no lo dejó acabar de decir todo su discurso. Dice, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El prodigio del arrepentimiento.
El prodigio, porque tiene que haber una intervención divina para que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho mal y podamos arrepentirnos. Nosotros oramos por el pueblo de Israel, oramos por la misericordia de Dios sobre su pueblo, porque es un pueblo muy pequeño, rodeado de naciones muy grandes, muy poderosas, que lo quieren destruir. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ver en ese espejo de la realidad de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Que podamos ver lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Nosotros estamos rodeados de enemigos que son muy fuertes. Y si no tenemos nosotros un compromiso digno, un compromiso serio con el Dios vivo, entonces estamos a merced de todos nuestros adversarios. Ayer mi esposa y yo visitamos un parque allá en la zona de Santa Fe. Visitamos un parque y al estar caminando en ese parque, vemos, se aprecian construcciones altísimas que rodean ese parque. Y es un lugar amplio, bonito, bien diseñado. Es una barranca que se adaptó para hacer un parque. Y alrededor se ven todos esos grandes edificios, algunos muy modernos, con figuras muy pues poco ortodoxas, llamémosle así, desafiando la verticalidad de los elementos arquitectónicos de siempre. Entonces uno lo ve y puede uno considerar lo pequeños que somos ante las cosas que pueden rodear nuestra vida. Y si así lo consideramos en lo espiritual, nosotros podemos vernos muy pequeños y estar rodeados de gigantes alrededor que nos quieren destruir, pero con un compromiso de calidad con el Dios vivo. Él es suficiente para hacer una maravilla, para hacer un prodigio en nuestro corazón y permitirnos ser dignos de ser llamados sus hijos o sus hijas. No perdamos la oportunidad de ser llamados, de ser considerados hijos o hijas de Dios. Continúo leyendo. Dice el padre, haciendo los preparativos: maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Y entonces dice el verso 25, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasa? Y entonces, pues tu hermano ha vuelto, le dicen, y tu padre mató el ternero gordo. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó, ya vimos que se había enojado, y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y como decimos aquí en familia, la tragedia, ¿no? El rechazo, el sentimiento de este otro hijo. No era prodigio. No era prodigio. Seguía siendo pródigo, aunque se hubiera quedado ahí. Sin embargo, dice el verso 30, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Bueno, entonces decíamos, este es un hombre resentido, no es el hijo prodigio. Su padre le dijo, el verso 31, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. O sea, no exageres, no veas las cosas con ese fatalismo.
Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Qué importante es que podamos entender que cuando vivimos en pecado, delante de Dios estamos muertos. Aunque estemos muy divertidos y baile y haciendo quién sabe qué tanta cosa, delante de Dios estamos muertos. Pero si venimos al arrepentimiento, entonces cobramos vida. La vida que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario. La segunda tragedia que vemos en esta enseñanza es la rebelión. Históricamente el mundo presenta muchas rebeliones. Hay unas que son justificadas, pero cuando es en contra de Dios es una verdadera tragedia y nunca será justificable. Su final es fatal por siempre. Nuestro tiempo en esta tierra es el vestíbulo, es la antesala de la eternidad. Y ahora, y de aquí y ahora, depende nuestra eternidad. ¿Qué estamos construyendo para lo eterno? Porque aquí podemos hacer cantidad de cosas. Negocios, propiedades, riquezas, incluso amores y desamores y todo lo que se nos ocurra. Podemos escribir libros, podemos poner empresas y desarrollarlas y no sé, lo que quieran y manden. Pero en lo eterno, ¿qué estamos construyendo para lo eterno? Para nuestra vida eterna. Porque esta vida se acaba. En el momento en el que Dios determina el final de cada persona, hasta ahí las noticias. Entonces, necesitamos nosotros considerar que tenemos que invertir para lo eterno. Lo que es eterno es lo que va a permanecer. Porque de esta tierra no vamos a llevar nada, absolutamente nada. Entonces, hay quienes no se identifican con un rebelde, pero veamos qué es. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es ir en contra de una orden. ¿Y cuántas veces hemos ido en contra de las órdenes de Dios? El Señor dice no, y tú dices, ay, ¿por qué no? Y el Señor te dice sí, y tú dices, ay, no, yo no quiero. ¿Y cuántas veces no cumplimos aquello que ya sabemos que Dios nos manda? Y no lo hacemos porque no queremos, sencillamente porque tenemos nuestra voluntad es satisfacernos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? La primer tragedia, la rebelión, la autocomplacencia, ahora la rebelión. Si dice Dios no comas, tú dices sí como. Si dice Dios no toques, dices tú sí toco. No bebas. No beses, también te puede decir Dios. Y entonces tú puedes decir, sí beso. Y bueno, pues ya ven que hasta la chamba le costó a aquel señor galante, aquel español galante que se robó un beso. Dios ha establecido sus órdenes y sus leyes. Cualquiera que no las cumple es rebelde y es culpable de muerte. Así lo deberíamos de entender. En Efesios, el capítulo 2, verso 1, Pablo escribe lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Tú conoces personas que se niegan a obedecer a Dios? De entrada muchos dicen Dios ni existe. Si no existe, pues entonces tú crees que lo quieran obedecer. Y aún sabiendo que existe, dicen no, yo no voy a estar, no estoy dispuesto, es mi vida y hago con ella lo que yo quiero. Esa es una persona rebelde. No lo digo yo, lo dicen sus propias acciones. Entonces, verso 3 dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás.
Ay, Dios mío, hay tantas cosas que podemos aprender de la Escritura. Actualmente Dios no nos demanda cumplir la ley de Moisés, solo demanda de nosotros entregar nuestra vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió toda la ley de Moisés. Lleven mi yugo, dice el Señor en Mateo 11, verso 29. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde, tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿No se necesita descanso para el alma en estos días, en estos tiempos? Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Obedecer a Dios nos dará una vida llena de paz y de satisfacciones. Si viajas en un avión, y este es un ejemplo que comentaba el hermano Garlock, si viajas en un avión, pues tú te esperas que el piloto sea una persona adiestrada, capaz, inteligente, audaz, preparada, por supuesto, ¿no? No un pasajero que no tiene ningún entrenamiento y ningún conocimiento de la aeronáutica. Y lo mismo es con nuestra vida. ¿Por qué dejamos que un rebeldito, sin causa o con causa, maneje nuestra vida? ¿Y sabes quién es ese rebeldito? Tú o yo. Somos esos rebelditos que no queremos hacer las cosas como Dios las manda. Entonces somos nosotros los que decimos, es mi vida y yo la manejo como quiero. Ándale pues. Y al rato ves las consecuencias y conoces las algarrobas y conoces el estar enfangado en una situación terrible. ¿Por qué? Pues porque somos pródigos. Pero si Dios hace una obra en nuestro corazón, si nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad, entonces cambiamos eso de ser pródigos para ser prodigios por la intervención divina. Otra tragedia que se ve en esta historia es cuando el hijo pródigo, antes de serlo, se acabó su dinero. Y bueno, sufrió el rechazo. Ya tenía el rechazo de su hermano, pero no de su padre. Acabó su dinero, acabó también su popularidad. La tragedia esta, la tercera, es el rechazo. Ya cuando se le acabó el dinero, se acabaron sus cuates. Se acabó el dinero, ya no hay fiesta, ya no hay, te invito, ya no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el pródigo paga. Pues no, ya no, se acabó todo. Y obviamente su fama, su popularidad, y fue rechazado entre aquellos que andaban con él. Y perdió su popularidad y su sentido de pertenencia. Acabaron todos rechazándolo. Este joven prodigio encontró que sus únicos amigos eran cerdos y tenía que vivir entre ellos. Y aquí vale la pena una reflexión. ¿Será que nuestros amigos también son cerdos? Su actitud, su vida, en algunos casos una vida muy disipada, en algunos casos una vida muy irresponsable, una vida de violencia o de vicios. ¿Son cerdos nuestros amigos? Se dio cuenta de que los únicos amigos que tenía eran cerdos y decidió cambiar, decidió dejar ese lodazal para regresar a los brazos de su padre. El egoísmo y la rebelión son causa de que arrojan a la gente a la situación de rechazo. Ya leíamos que Jesús es el único que ofrece gratuitamente descanso para nuestra alma. Dios ofrece lo opuesto del rechazo. Él nos brinda aceptación, nos brinda amor, nos brinda consuelo. Acepta al pecador aunque aborrece al pecado. Cuando leemos la vida de Jesús, nunca dijo, no tengo tiempo, no tengo ganas. A ver, haz cita con Pedro, ahí, dile que te programen la agenda. Después de esas 3 tragedias vienen las bendiciones. Decíamos 3 tragedias, 3 bendiciones. La primera, por supuesto, el arrepentimiento. Es muy difícil reconocer que estamos equivocados. No nos gusta pensarlo porque es un gancho al hígado para nuestro orgullo. Es muy difícil, pero es necesario el arrepentimiento.
Este joven pecador arrepentido pudo morir entre los cerdos sin alcanzar al ser, sin llegar a ser el hijo prodigio. Pero no se quedó ahí a esperar la muerte. Se levantó de su postración y se arrepintió y determinó cambiar su vida. Amados, necesitamos tomar esa decisión. No nos dejemos vencer entre los cerdos. Salgamos de ese muladar. Salgamos de esa condición de vida inapropiada. Salgamos de todo ese ambiente de muerte que nos rodea. Atrevámonos a ser diferentes y venir a los brazos de nuestro Dios. Si no estamos dispuestos a reconocer que estamos mal, pues tampoco Dios nos puede ayudar. De la misma manera sucede con las naciones. Si las naciones no reconocen a Dios, Dios no los puede ayudar. La obra de restauración comienza cuando alguien reconoce que está mal. No nos hagamos guajes. Hemos estado mal en muchos casos. Del fariseo y del publicano, el que salió justificado por su arrepentimiento fue el publicano. Lo bueno es que podemos reaccionar como este joven. Se dio cuenta de su condición y recordó que en casa de su padre aún los siervos vivían mejor. Arrepentirse es volverse, es girar en sentido contrario de donde vamos. Vamos para acá, arrepentirnos, vamos para allá. Así de gráfico. No es lo mismo lamentar las consecuencias del pecado que estar verdaderamente triste de haberlo cometido. ¿Qué otra bendición tenemos en esta historia? El perdón. Primera, el arrepentimiento. Segunda, el perdón del Padre. El Padre que representa los brazos de amor del Padre de los cielos. Nuestro Padre Celestial anhela que vengamos arrepentidos de nuestra maldad. No nos tuerce el brazo. El hombre de la historia no fue a buscar al hijo ahí al muladar y le torció el brazo. Ándale, te dije que regreses, que quién sabe qué, ¿por qué eres tan necio? No hizo eso. El padre simplemente lo esperó y a la distancia, cuando lo vio venir, salió corriendo para abrazarlo, para besarlo, para mostrarle su amor y su aceptación, a pesar de que venía maloliente, sucio. Aleluya. Cuando este joven se dirigía a su casa, se preguntaba si su padre lo volvería a aceptar, y algunos se preguntan, ¿será que Dios me puede perdonar? Es que no sabes lo que he hecho, platican algunos. Es que no sabes lo que he hecho. Tuvimos oportunidad de visitar en algún momento la sección de la cárcel de Santa Marta, Catitla, una sección que le llamaban en aquel tiempo ZO, me parece, en donde estaban los peores criminales que estaban ahí recluidos. Y con la predicación de la palabra, con la presencia del Espíritu de Dios ahí, en medio de esos hombres terribles, condenados a cantidad, decenas y decenas de años de prisión. Ahí verlos quebrantados, llorando, pidiendo perdón al Dios vivo. Porque el amor de Dios no se queda afuera de la cárcel, el amor de Dios entra a la cárcel y le brinda amor a los que no tienen esperanza. ¿Será que Dios me pueda perdonar? Sí, Dios te puede perdonar. La condición es que lo quieras, que te arrepientas y que vengas a sus brazos, arrepentido. La tercera bendición, restauración. El Padre pudo decir, te perdono, no tengo nada contra ti. Y como él mismo tenía el plan de decir, pues ándale, ve ahí entre los criados, quédate ahí a dormir con ellos. No,
lo que hizo fue restaurarlo a la condición de hijo, no de sirviente. Lo vistió, lo calzó, le puso su anillo, lo restituyó a la condición de hijo, de su hijo. Todo lo que involucra acercarse a Dios implica restauración. La gente a veces dice, no, que eso de Dios es muy aburrido, no tengo cosas que hacer, tengo que ver el fútbol, tengo que ir con mis amigos, tengo que ir a la fiesta, tengo que celebrar esto y lo otro. Decíamos de Halloween al principio. No, ¿cómo Dios? No, eso no. Todo lo que implica acercarnos a Dios es restauración para nuestra vida, restauración para nuestra dignidad, restauración para nuestro ser eterno. El mundo nos ha condicionado a pensar que vivir como cerdos es lo normal y es lo conveniente. Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Cuando eres rechazado por quienes deben aceptarte, buscas quien te acepte a cualquier precio. Cuando eres aceptado, empiezas a comportarte como aquellos que te aceptaron. Y quienes te aceptaron fuman, entonces ahí estás a los 13 años fumando. Quienes te aceptaron beben, y ahí estás a los 18 poniéndote hasta atrás. Y al rato los que te aceptaron están usando drogas, y al rato ahí estás tú usando drogas. Y muchos, desgraciadamente, quedándose en el viaje, totalmente descerebrados o muertos. Regresar a Dios es llegar a lo que Dios siempre deseó para nosotros: ser hijos prodigio, no pródigos. De la misma manera, recordamos el verso 10 de Lucas 15, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y aquí es donde queremos hacer un llamado a las personas que tal vez nunca se hayan comprometido con Dios. Saben de Dios, han oído de Dios, a lo mejor hasta han practicado alguna religión. Esto no se trata de religión. De lo que se trata es de establecer un compromiso personal con el único y verdadero Dios. Un compromiso en donde tú y Dios se ponen de acuerdo. En donde cedes a Dios el gobierno de tu vida para que la pueda administrar de la mejor manera. No te vuelves títere, no pierdes tu personalidad, tu carisma o tus habilidades y talentos. No, al contrario. Es una manera de exponenciar toda aquella virtud que pueda haber en tu vida, pero con los elementos y con los recursos del Dios vivo. Entonces, si tú quieres hacer un compromiso con Dios, no es con nosotros. Nosotros felices de compartir contigo la palabra, felices de que nos acompañes en nuestra reunión, pero el compromiso es con Dios. Entonces, si lo quieres hacer, por favor, te animo, amigo, amiga, que escuches tú mismo estas palabras, que tú las repitas con ese sentir de honestidad en tu corazón. Nadie te está viendo, estamos a través de un medio electrónico. Que repitas estas palabras de corazón y dile: Señor y Dios, en esta hora te ruego que me perdones. Como dijo aquel hombre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Te ruego que me perdones y que limpies mi conciencia, que limpies mi vida con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo abro mi corazón para ti, para que vengas y establezcas en mi corazón tu trono de justicia y rectitud, que pueda yo vivir en santidad, de acuerdo a lo que tú me enseñas en tu palabra. Y también, Señor, te recibo como mi único Salvador,
el único que intercede por mí delante del Padre Celestial. En esta hora yo hago a un lado toda devoción distinta que haya yo tenido a lo largo de mi vida. Lo hago a un lado para darte a ti la exclusiva, entendiendo que eres el único, Señor, que puede interceder delante del Padre Celestial. Te doy gracias por eso y ahora te ruego, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname en este momento, Señor, con tu Espíritu Santo y dame oportunidad de poder vivir en ese nivel de vida de excelencia que tú tienes para todos los que son tus hijos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Nos gozamos mucho con ustedes. Bienvenidos a la familia del Señor. Recuerden que el compromiso es con Él, no es con nosotros. Nosotros estamos a sus órdenes, porque por supuesto queremos apoyarlos, queremos ayudarles en su andar con Dios. Pero este es el principio. Ahora hay que seguir, hay que continuar. Y a veces las cosas parecen no ayudar, pero no se preocupen. Dios es mucho más que todas las circunstancias que puedan estar en contra de nosotros. Le damos muchas gracias al Señor, porque ahora cada uno de ustedes es un hijo prodigio por la obra del Señor. Y bien, pues vamos a darle gracias al Señor, todos los demás, los que ya conocemos al Señor, que podamos nosotros darle gracias por ayudarnos a reflexionar todas estas cosas, a ver los comparativos con lo que está sucediendo hoy en día, que podamos nosotros tomar en consideración toda esa enseñanza que aún los eventos mundiales nos están mostrando, de acuerdo con lo que sabemos de la palabra de Dios. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias. Podemos permitir que todas esas sutilezas con las que el enemigo nos quiere apartar de tu amor puedan dar fruto en nuestra vida. Al contrario, Señor, queremos apartarnos de todo aquello que es malo, de todo aquello que es incorrecto, de todo aquello que no es santo. Queremos apartarnos en actitudes, en pensamiento, en anhelos, en deseos, en costumbres. Nos queremos apartar por completo de lo que no es santo. Y te rogamos, mi Dios, ayúdanos, permítenos ser esos prodigios que tú quieres que seamos por tu intervención gloriosa en nuestra vida y que podamos ser testimonio aún a muchos otros con un cambio de vida radical por tu obra poderosa en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos a tomar esta conciencia de que el tiempo se acerca, de que los tiempos avanzan conforme lo que tú mismo nos has enseñado, y que al oír todas estas cosas que suceden, sabemos que nuestra redención está cerca, Señor. Y te rogamos que nos permitas permanecer firmes en nuestra convicción de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Es un verdadero gusto. Y bueno, pues primeramente Dios, si Dios no dispone otra cosa, nos veremos el próximo domingo al mediodía en esta frecuencia para que podamos continuar recibiendo la palabra que el Señor tenga para nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de nuestra transmisión en Facebook. Gracias por acompañarnos. Les bendecimos de todo corazón. Padre, damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También
Te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.